listo. El día de hoy pues vamos a continuar eh, con la semana 6 y vamos a hablar ya también de las bases biológicas de la conducta, ¿sí? En ese sentido, pues mencionando a los cognitivistas, ellos proponían los presupuestos, ¿no? Para abordar la psicología. Y dentro de uno de estos presupuestos estaba uno que era funcionalista, ¿sí? El funcionalista, si bien se recordarán, pues nos indicaba que para que existe comportamiento, para que se pueda hablar de un pensamiento, existe una base neurológica, ¿sí? Sin embargo, todo el comportamiento, el pensamiento, la inteligencia no puede supeditarse solamente a esto. Sin embargo, el día de hoy nosotros vamos a analizar un poco esta base neurológica mencionada por los cognitivistas, ¿sí? Entonces, por eso precisamente el día de hoy vamos a hablar de las bases biológicas de la conducta. En ese sentido, pues sí o sí, tenemos que hablar antes del sistema nervioso, que es lo clave, lo básico. Tenemos que hablar de algunos factores biológicos que de alguna u otra manera inciden en el comportamiento humano. Y para eso vamos a nombrar un término bien curioso, que es la biopsicología. Entonces entendamos que esta biopsicología pues aborda justamente temas biológicos que concierne a la biología, pero lo va a relacionar con el comportamiento, con el pensamiento, con el modo de actuar, de ser de la persona. Sí, entonces esta biopsicología se divide en varias subdisciplinas, como las que ustedes están viendo aquí en la pantalla, ¿no? Primeramente yo quisiera mencionarles un poquito de la genética conductual. Genética conductual, la cual nos refiere pues que va a haber o que existe en realidad una cierta relación entre los genes, la conducta y el psiquismo de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que en alguna medida los genes, en este caso de nuestros padres, van a influir, van a incidir en nuestras características psicológicas, no solamente en las físicas, porque ustedes también se habrán dado cuenta de que de alguna que otra manera alguno de ustedes puede tener cierta similitud física con su papá o con su mamá, pero en realidad la genética conductual nos indica que esto no solamente se reduce a un nivel físico, sino que también existe cualidades psicológicas, cualidades de conducta que también de alguna manera son heredadas por los padres a nosotros. ¿Sí? Entonces de esto se encarga esta genética conductual. Ahora, por otro lado, ya lo habíamos mencionado, también tenemos una psicofarmacología. Y esta psicofarmacología pues va a tratar de la incidencia, de la influencia que van a tener ciertos medicamentos sobre la conducta y el psiquismo de igual manera. Por ejemplo, esto lo tocan mucho los psiquiatras, ¿no? Porque los psiquiatras trabajan netamente con medicamentos. Por decir, al momento de recetar, lo suelen clasificar estas pastillas que influyen en el comportamiento, ¿no? Como son los antidepresivos, antipsicóticos, eh, o pastillas para dormir. O sea, son pastillas que hacen un efecto, que tienen un efecto psicológico y también tienen un efecto en el cerebro mismo. ¿Sí? De eso se va a encargar la psicofarmacología. Ahora, por otro lado, otra subdisciplina, la neuropsicología. Esta subdisciplina básicamente trata del estudio de cómo es que una lesión, un tumor o una enfermedad exclusivamente cerebral va a incidir sobre la conducta y el psiquismo de igual manera. Es decir, pues pongamos por ejemplo, no sé qué, por X motivos hayamos sufrido algún accidente que haya dañado alguna parte de nuestro cerebro, en cualquier lóbulo, frontal, parietal, occipital, temporal, lo que fuese. Entonces, la subdisciplina que se va a encargar de estudiar este efecto que podamos haber tenido producto de esa lesión cerebral, pues va a ser la neuropsicología. ¿Sí? Ahora, por otro lado, la psicología fisiológica. Aquí ya también se va a abordar la relación entre la conducta y el psiquismo y algunas variables fisiológicas, ¿sí? Como podría ser la sudoración, el ritmo cardíaco, la presión arterial, la polaridad de la piel. Porque sabemos que hay una relación entre el pensamiento, la conducta y algunas variables fisiológicas. Por decir, cuando tú te sientes ansioso, cuando estás inquieto, esto se suele acompañar de algunos síntomas fisiológicos, como ya les mencioné, ¿no? La sudoración, se eleva tu ritmo cardíaco, te pone rojo. De igual manera, ¿no? Cuando digamos, estás corriendo, también hay signos, hay variables fisiológicas que entran
a tallar en este tema. Nuevamente el ritmo cardíaco se eleva, tu presión arterial también. Entonces nos vamos a dar cuenta de que muchas de las cosas que estudia la psicología también se ven reflejadas o también encuentran un medio de expresión en cualidades fisiológicas. ¿Sí? Ahora, pasemos a la siguiente subdisciplina, la neurociencia cognitiva. Esta va a ser el estudio de las partes del encéfalo. Ojo, encéfalo lo vamos a ver más adelante, pero cuando yo digo encéfalo, no me refiero exclusivamente al cerebro. El cerebro es una parte del encéfalo, pero el encéfalo es más, que se incluye el cerebelo y bueno, lo vamos a hablar más adelante, ¿sí? Pero en todo caso, la neurociencia cognitiva va a estudiar estas partes del encéfalo que participan en los procesos cognitivos. Ahora, cuando hablamos de procesos cognitivos, ya se recordarán, ¿no? Más o menos a qué hago referencia. Al lenguaje, el pensamiento, la inteligencia, el aprendizaje, la memoria, la sensación, la percepción, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta neurociencia cognitiva, por decir, pongamos el ejemplo, para tratar del estudio del pensamiento. ¿Qué partes del cerebro abordarán o se pondrán a trabajar cuando yo estoy pensando? ¿Sí? Y bueno, la respuesta ya por anticipadamente sería pues más que todo el lóbulo frontal, la corteza prefrontal, es decir, pues que en función al tipo de proceso, al tipo de, claro, proceso que nosotros estemos ejecutando, van a haber ciertas regiones cerebrales que se van a activar en más medida que otras. ¿Sí? Por eso justamente dice estudio de las partes del encéfalo que participan en los procesos cognitivos. Entonces, por cada proceso cognitivo, vamos a ver que ciertas partes del encéfalo se van a ver más involucradas que otras. Y eso lo estudia la neurociencia cognitiva. Ahora, finalmente, la etología. Etología ya se los mencioné anteriormente y recuerdo que era para diferenciarla de otra palabrita, que era la etiología, ¿no? Etiología se refiere a las causas de una enfermedad, pero aquí el término etología se refiere al estudio del comportamiento de los animales con un fin netamente comparativo con la conducta humana, sea por decir el caso de los chimpancés o delfines, etcétera. ¿Sí? Entonces, más o menos de eso se trata la biopsicología. Y bueno, ahora antes de continuando, repasemos algunos conceptos clave que los debemos de tener en cuenta de todas maneras. Herencia. La herencia es un proceso, para empezar, por el cual la descendencia de una célula, hablamos de célula, ¿sí? U organismo, adquiere o está predispuesta a adquirir características de sus progenitores. Y esto no solamente es a nivel físico, como ya se los mencioné, es aplicable a la inteligencia, la personalidad e incluso ciertas enfermedades mentales. ¿Sí? Es decir, pues que a veces estudiando algunas enfermedades mentales se han encontrado estudios que indican pues que en el caso de X enfermedades, sea el caso de la esquizofrenia, hay cierta probabilidad mayor, a diferencia de una persona normal, por ejemplo. Digamos, si mi abuelo pudo haber tenido esquizofrenia, este trastorno va a tener una mayor probabilidad de ser transmitido a las generaciones venideras. ¿Sí? Entonces, esta herencia a lo físico, a la inteligencia, a la personalidad, sino que también puede implicar ciertas enfermedades mentales. ¿Sí? Ahora, por otro lado, el concepto de maduración. Pues la maduración es entendida también, al igual que la herencia, como un proceso, pero más explícitamente a los cambios internos eh, del ser humano que van a estar relacionados netamente a procesos anatomofisiológicos, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven, de repente se verá pequeñita acá la imagen, ¿no? Pero en el caso de los bebés, o bueno, del ser humano en sus inicios, lo usual, lo esperado, es que por cada tiempo que pase o en cada periodo, el bebé tiene que ir adquiriendo ciertas cualidades, ciertas capacidades, ¿no? Por decir, a los 6 meses ya tiene que ya tiene que caminar, al mes ya tiene que, no, perdón, al mes ya tiene que gatear, a los 6 meses ya tiene que estar caminando, y así, por decir, yo les puse, ¿no? Los bebés empiezan a caminar a los 12 meses. Es decir, que ya hay una serie de cualidades, capacidades que se espera que una persona alcance a
determinada edad. Y no solamente para el caso de los bebés, sino también para el caso de los niños, de los pubertos, de los adolescentes, los jóvenes y de los adultos. ¿Sí? De eso también se trata el proceso de maduración. ¿Sí? Maduración relacionado a procesos anatomofisiológicos. Entonces, ya habiendo entendido en claro esta parte, ya podemos pasar al sistema nervioso. Pero antes de ello me gustaría preguntarles si es que hasta aquí se ha entendido, se ha comprendido. Así que por favor, indíquenmelo en el chat o si es que tuvieran alguna duda, también, ¿no? Que la escriban. Los voy leyendo. A ver. A ver, Ingrid dice que se entendió. Guadalupe también. Claudia, perfecto. Se entendió. Listo. Entonces, habiendo hecho esa breve introducción, ya podemos pasar al tema que nos corresponde en realidad hoy día, al sistema nervioso. ¿Sí? Ahora, cabe mencionar que cuando hablamos de sistema, sistema es una palabrita muy usada. Sí, a ver, mantener. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sistema? Primero voy a definir el sistema, ¿sí? Sistema se puede definir como un conjunto de elementos que interactúan entre sí, produciendo un resultado específico, sea X, por ejemplo. Sí, entonces este más o menos puede ser un concepto genérico de sistema, porque como ustedes sabrán, sistema es una palabrita que se usa en cantidad de situaciones, yo que sé, sistema político, sistema planetario, sistema económico, pero independientemente de esa cualidad, siempre vamos a ver que van a haber un conjunto de elementos que van a integrar este sistema, y estos elementos pues van a interactuar de tal manera que van a producir un resultado específico que suele ser funcional. Sí, ahora, entonces por inferencia, por lógica, si se altera uno de los elementos que componen el sistema, el resultado también variará. Ahora eso no se está leyendo, pero lo voy a cortar. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, a ver, no solamente pensemos en el sistema nervioso, porque también en biología se estudian otros tipos de sistema, ¿no? El sistema reproductor, sistema digestivo, pero vamos a ver, no sé, se me ocurre que fuese el sistema digestivo. Si quitamos, por ejemplo, el esófago o el estómago, ¿el sistema seguirá siendo funcional? No, ¿verdad? Ese elemento ha producido un desbalance total. Bueno, y en este caso hasta fatal podría ser, ¿no? Entonces vamos a ver pues que si se le quita un elemento a un sistema, el resultado va a cambiar, ¿sí? Y esto, bueno, puede ser bueno, malo, depende en qué situación estemos, ¿no? Y de igual manera va a pasar aquí con el sistema nervioso, porque vamos a ver posteriormente que si se altera alguna parte de este sistema, va a haber un cambio en el resultado, en la funcionalidad de nosotros, ¿no? Porque el sistema nervioso, ya definiéndolo, es el conjunto de estructuras nerviosas que nos permite a nosotros recibir estímulos, ya sea a nivel interno, o sea, de nuestro propio cuerpo, o a nivel externo, o sea, del medio en el que nos encontramos. ¿Sí? Entonces, para hablar del sistema nervioso tenemos que hablar de su componente básico, de la unidad básica del sistema nervioso, es decir, la neurona. La neurona, vayámoslas a entender antes que nada, es un tipo de célula. ¿Sí? Hay más tipos definitivamente, ustedes ya han tocado eso en biología, pero la neurona es la célula que nos interesa hoy día. Ahora, esta neurona va a ser la unidad básica del sistema nervioso y la neurona se va a encargar como tal de procesar la información, procesar esos estímulos que nosotros recibimos internamente y externamente.
¿sí? Entonces, para empezar a estudiar la neurona, tenemos que ver las partes, de qué se compone la neurona, ¿sí? En ese sentido, pues a la neurona siempre se la clasifica, se la divide en tres partecitas muy importantes: el soma, el axón y la dendrita, ¿sí? Ahora, el soma, como su nombre indica, la etimología también lo dice, significa núcleo, es el núcleo de la neurona, y en este núcleo precisamente es donde está la información nerviosa, ¿sí? Entonces el núcleo lo vemos aquí. Seguidamente tenemos el axón, que va a ser el que conduce el impulso nervioso. Ojo, cuando yo digo impulso nervioso, entendamos que la información que transmite la neurona tiene un carácter electroquímico, ¿sí? Por eso hablamos también de un impulso nervioso. Esto es importante, listo. Entonces, finalmente, las dendritas. Las dendritas ya también van a ser los receptores de señales, ¿sí? Es decir, pues que, a ver, viendo esta figurita, lo voy a agrandar. ¿Dónde está el puntero? La pluma, puntero láser. Ya. En el núcleo se almacena la información se almacena la información, el impulso nervioso, ¿sí? Pero esta información no se va a quedar en el núcleo, sino tiene que pasar de una neurona a otra neurona. Y para eso, por decir, para que esta neurona haya recibido esta información, tiene que haber recibido esa información de otra neurona. Y los receptores de captar esa información, el receptor de señal encargado de captar esa información, justamente son o es la dendrita, ¿sí? Entonces, la dendrita se encarga de recibir esa información que se guarda en el núcleo. Y del núcleo, esta información pasa a otra neurona a través del axón, que va a ser el conductor de este impulso nervioso que contiene la información. Entonces, este proceso se va a repetir de neurona a neurona, ¿sí? En tal sentido, pues la dendrita recibe la información, el núcleo la guarda, la almacena y finalmente esta pasa a través del axón, ¿sí? Y este ciclo se repite. Entonces, básicamente esa es la composición de la neurona. Ahora, la neurona también se puede clasificar de algunas maneras. Primero, veámosla según la función, porque no solamente hay un tipo de neurona, sino que estas se clasifican, por decir en ese caso, según la función. Y en ese sentido encontramos que pueden haber neuronas sensoriales, conocidas también como aferentes. Y pues básicamente estas van a enviar información. Aquí le coloco en siglas, a ver, en un momento lo voy a explicar. Ya, un momento, por favor. Ya. Ya, ¿qué les decía? Que las neuronas se pueden clasificar según su función, las neuronas sensoriales o conocidas como aferentes, que envían información desde, puede ser tejidos, o bueno, desde el medio externo, también se lo puede considerar, hasta la médula espinal y consecuentemente el cerebro, ¿sí? Es decir, que aquí hay una cualidad de estas neuronas que van desde lo externo hasta lo interno, ¿sí? Por eso estas neuronas captan la información proveniente de las partes de nuestro cuerpo, ya sea tejidos, del medio exterior, siempre recordemos esta cualidad, y finalmente pues llegan a la médula espinal y el cerebro, que a fin de cuentas son entidades internas de nosotros, ¿sí? Ahora, por otro lado, las neuronas motoras, conocidas también como eferentes, neuronas eferentes, van a ser el proceso, van a constituir el proceso contrario. Es decir, que ya también la información aquí va a ir desde la médula espinal o el cerebro hacia los tejidos, músculos
periféricos de nosotros, ¿sí? Es decir, que aquí hay una relación inversa. ¿Por qué? Porque la información pasa desde lo interno, desde el medio interno, hasta el medio externo, por no decir, o bueno, periférico también sería correcto decirlo. Entonces, recapitulando, las neuronas sensoriales, desde lo externo a lo interno, y las neuronas motoras de lo interno a lo externo, perdón, creo que me he confundido. Las neuronas sensoriales de lo externo a lo interno y las motoras de lo interno a lo externo, procesos reversos. Y sin embargo, encontramos un tercer tipo de neurona que estaría en el medio de ambas, la interneurona, que básicamente recibe impulsos neuronales sensitivos y los transmite a las neuronas motoras, incluso sin haber llegado necesariamente al cerebro, como puede ser el caso de algunos reflejos, ¿sí? Por decir, no sé, se me ocurre el reflejo de Babinski, o bueno, hay cantidad de reflejos, pero simplemente pues mencionemos, no sé, ustedes, por ejemplo, cuando alguna vez se han golpeado la rodilla, como que automáticamente han notado que su rodilla ha respondido, ¿no? Y eso ha sido ajeno a su voluntad. Entonces de repente ya podemos hablar de un reflejo. Y ese reflejo no necesariamente, o bueno, la respuesta a ese reflejo no necesariamente ha tenido que pasar por el cerebro, sino que aquí ha intervenido estas interneuronas, ¿sí? Entonces, esa sería la clasificación según la función. Ahora, también hay otra clasificación que se puede hacer según el número de dendritas, ¿sí? Dendritas, se recordarán, receptores de señales, los receptores de información. En ese sentido, pues también tenemos neuronas unipolares, bipolares y multipolares. Uni, porque solo hay una prolongación dendrítica. Bi, porque hay dos. Multi, porque ya hay muchas. ¿Sí? Aquí ustedes ya se dan cuenta simplemente por la etimología de la palabra. Uni, bi, multi. Y eso no solamente aplica para las dendritas, ¿no? Sino en cualquier palabra que ustedes encuentren. Ahora, finalmente, hay un concepto bien interesante relacionado a la neurona, que es el de la sinapsis. Ustedes ya habrán escuchado ese concepto, yo creo que sí, pero tengámoslo en cuenta, que la sinapsis es, primeramente, se da cuando hay una conexión funcional entre una neurona y una segunda célula, ¿sí? Otra neurona. Es de esta manera, pues, que va a haber una señal electroquímica, lo que les decía anteriormente, para la conducción del impulso nervioso. ¿Sí? Entonces, la sinapsis se va dando conforme se vaya transmitiendo la información de neurona a neurona. Bien, entonces aquí también en este mapa conceptual también se habla un poco, ¿no? De la neurona, pero disculpen chicos, un perro está ladrando, no me deja concentrar. Ya, espero que ya se calle. Ya, vale, continuemos. Entonces, como ya sabemos, la neurona es la unidad anatomofuncional del sistema nervioso y se va a encargar de generar, conducir y transmitir este impulso nervioso. Ya hemos visto sus partes, el soma o cuerpo celular, núcleo, también se le conoce, las dendritas encargadas de recibir la información, el axón encargado de transmitir esta información, y estas ya son otros subcomponentes que normalmente no se tocan, ¿sí? Pero sin embargo, por decir, la vaina de bielina se puede definir como una capita que cubre el axón, ¿sí? Los nodos de Rambier, partes del axón, los botones sinápticos, que en realidad podrían ser considerados como parte de la dendrita, y el terminal axónico, ¿no? Bueno, esto no son eh, conceptos que se tomen mucho. Quedémonos con estos tres, ¿sí? Axón, soma y dendrita. Eso es lo que nos importa. Listo. Ahora, también en algunas preguntas suelen preguntar a veces sobre las neuroglías. Ahora, definiendo esta palabrita, también son otro tipo de células que se relacionan mucho a las neuronas, ¿sí? Pero estas neuroglías tienen una función específica, que es la de sostén, la de metabolismo y protección de las neuronas como tales.
Y finalmente, hablemos un poco de neurotransmisores. Neurotransmisores, entendámoslo como sustancias químicas que se van a encontrar en el cerebro y que se van a encargar de transmitir señales y estados emocionales de la persona. Estos neurotransmisores son esenciales para la conducta, desde un movimiento muscular hasta estados de ánimo y la misma salud mental. ¿Sí? Por eso, por ese tema de neurotransmisores, también en psicología se cree mucho que es importante saber precisamente este tema de los neurotransmisores para ver pues cómo es que desde la biología, desde la neurología, la salud mental se puede ver beneficiada o, o lo contrario, ¿no? Perjudicada. Por ejemplo, veamos el caso de la dopamina, también conocida como la hormona del placer, si no me equivoco. Por decir, en el caso de la dopamina, es un neurotransmisor, pero que participa en el control del movimiento voluntario y las emociones placenteras. A ver, había un micro por ahí, pero ya lo apagaron, está bien. Ahora, vamos a ver que en cada caso de cada neurotransmisor, va a haber un problema si es que hay un exceso de este o una deficiencia, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la dopamina, ¿qué pasa cuando hay mucha dopamina, cuando hay un exceso de dopamina? Lo que le pasa a la persona, pues, es que ésta va a experimentar tics repetitivos y en extremo, una dopamina en extremo, niveles de dopamina altos, pues se encuentra muy relacionado a enfermedades mentales, ya como la esquizofrenia, como las alucinaciones y las manías. Ahora, por el contrario, ¿qué pasa cuando tenemos una deficiencia de dopamina en nuestro cerebro? Ya también vamos a ver que nuestro movimiento, nuestra conducta en general la vamos a sentir lenta y descoordinada, ¿sí? De igual manera, por decir, en el caso de la noradrenalina o norepinefrina, como también se le conoce, esta se encuentra relacionada pues al estado de alerta máxima en que nos encontramos, ¿no? Entonces, un exceso, o bueno, la presencia de noradrenalina ya de por sí incrementa en nuestro cuerpo la tasa cardíaca, ¿sí? La presión sanguínea y en consecuencia la predisposición a actuar nosotros, ¿no? Ahora, por decir, en el caso de la depresión, lo que pasa es que se disminuye estos niveles de noradrenalina, ¿sí? Es decir, que en ese caso ya también ha ocurrido lo inverso, ¿no? Que una enfermedad psicológica ha influido en este neurotransmisor y ha hecho que reduzca sus niveles, ¿sí? Ahora, en el caso de la serotonina, conocida también como la hormona de la felicidad, el neurotransmisor de la felicidad, perdón, ya también este influye en la regulación del sueño y la vigilia. Vigilia es el hecho de estar despiertos, ¿sí? La alimentación y el estado de ánimo. Ahora, en exceso, la serotonina nos genera mucho bienestar y relajación, ¿sí? Es muy buena tener que haya niveles altos de este neurotransmisor, pero por decir, ¿qué pasa si hay una deficiencia de él? Va a favorecer la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, entre otras enfermedades, ¿sí? Entonces, chicos, nos vamos a dar cuenta de que por cada neurotransmisor, eh, cierto proceso, ya sea conductual o anímico, va a verse involucrado y en la medida en que hay un exceso o una deficiencia, va a verse beneficiado o perjudicado, ¿sí? Ahora, un ejemplo bonito sobre cómo es que los neurotransmisores influyen en la conducta es el caso de las adicciones, porque en las adicciones muchas personas, hay una creencia, ¿no? De que simplemente el borrachito no deja el trago porque simplemente no quiere, ¿no? Cuando lo podría hacer en cualquier momento. Pero si ya lo abordamos desde un tema biológico, tomando en cuenta los neurotransmisores, vamos a ver que esto no es así. ¿Por qué? Porque estas sustancias psicoactivas, como definimos a las drogas, influyen y alteran los niveles de ciertos neurotransmisores, ¿sí? Es decir, que no es solamente una cuestión
psicológica, sino que también hay un tema neurológico de fondo. ¿Sí? Es decir, pues que en el caso de un alcohólico, lo usualmente que pasa, y en el caso de cualquier sustancia psicoactiva, es que, ¿qué pasa cuando uno toma, cuando uno se droga? Lo que usualmente pasa es que se dispara un neurotransmisor, ¿sí? En este caso, en muchos casos de las drogas, es el de la dopamina. Y normalmente la dopamina del placer, neurotransmisor del placer, nos hace sentir bien, ¿no? Momentáneamente. Y eso es lo que le pasa a los adictos cuando toman, ¿no? Al alcohólico, al que se droga. En ese momento en que consumen ellos se sienten bien, están felices, ¿no? Sin embargo, cuando termine el efecto, a ver, lo voy a mover esto de aquí. Cuando termine el efecto, los niveles de dopamina, así como de rápido subieron, bajan. Y ese bajón es lo que causa malestar en estos adictos. No. Sí, A ver, no me estoy... encanta el siempre. De verdad, o sea, yo he tenido alguna... Ya, he desactivado un audio. Chicos, por favor, controlar sus audios. Listo. Entonces, decíamos que normalmente cuando una persona consume sustancias psicoactivas, el neurotransmisor de la dopamina se dispara, esa persona se siente bien, pero sin embargo cuando termine el efecto, el nivel de dopamina baja y la persona consecuentemente se siente mal. Sin embargo, el cerebro ha aprendido que se puede sentir bien a través de esa droga. ¿Sí? Es decir, que ha habido una asociación, ¿sí?, entre el placer y la droga, de tal manera pues que la persona vuelve a buscar esa sensación. ¿Sí? Sin embargo, esto no es así de simple, porque lo que pasa a continuación es que al consumir más y más, el cerebro se acostumbra, genera resistencia y consecuentemente la persona necesita consumir más para alcanzar el efecto que sintió. Uy, sintió al inicio o en sus primeros consumos. ¿Sí? Es decir, pues que el cerebro se acostumbra a este efecto, pero sin embargo cada vez requiere más cantidad de esa droga para sentirse como se sintió al inicio. Y justamente ahí está el peligro, porque hay un círculo adictivo que, donde donde se pide más y más. Y en ese proceso, el neurotransmisor se ve completamente desnivelado en el cerebro. ¿Sí? Sea el caso en este de la dopamina. Entonces, este también es un fundamento muy importante al tocar el tema de las adicciones, chicos. Y bueno, si ustedes alguna vez habrán visto algún alcohólico, algún rachito, alguno de esos que estén ahí en Alcohólicos Anónimos, ya no los vean como simplemente personas que no tienen suficiente voluntad, ¿no? Sino que ustedes ven aquí que hay más que estudiar, hay más fundamento que la sola cuestión de voluntad para dejar este tema de adicciones, ¿no? Hay toda una base neurológica en este caso. Y de hecho se puede estudiar mucho más, sin embargo ese no es nuestro caso, pero nosotros solo lo abordamos porque es
importante, importante para dejar en claro la importancia de los neurotransmisores en la conducta, ¿sí? Y para ello pues tocamos el tema de las adicciones, para ver cómo es que un neurotransmisor puede verse afectado, en este caso por el consumo de drogas, y consecuentemente también verse afectada a la persona a esos niveles, como pasa en el caso de los adictos, ¿sí? Ahora, ya yéndonos más a lo que nos interesa, vamos a hablar ya del sistema nervioso central, ¿sí? Porque sabemos que el sistema nervioso se puede dividir en un sistema nervioso central, uno periférico e incluso uno autónomo o vegetativo, ¿sí? El sistema nervioso central, como sabemos, se divide en dos partecitas bien sencillas, en el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es lo que está aquí en la parte superior y la médula espinal, pues todo esto, ¿no? Con todos sus pares, con todos los pares ahí en la espalda, los cervicales, torácicos, lumbar, sacrocoxio, y la cola de caballo, ¿no? No vamos a estudiar esto, pero entendamos que el sistema nervioso central lo componen estos dos, ¿sí? Ahora, por otro lado, el sistema nervioso periférico ya también va a ser el que se va a encargar de llevar mensajes y los va a enviar al sistema nervioso central, ¿sí? Ahora, dentro de ese sistema nervioso periférico hay muchos componentes, pero se los suele dividir, ¿no? En un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. Y finalmente, el sistema nervioso autónomo vegetativo que va a transmitir impulsos nerviosos entre el sistema nervioso central y los órganos internos del cuerpo, que ya va a estar formado por otro tipo de nervios que comunican todas las vísceras, glándulas y vasos sanguíneos. Y pues aquí también se lo suele dividir en un sistema nervioso simpático y uno parasimpático. Y sin embargo, cada uno va a incidir en ciertos temas fisiológicos e incluso psicológicos, como podría ser el sistema nervioso simpático, que influye en la dilatación, en la secreción de sudor, en la saliva espesa, en la dilatación de los bronquios, o incluso puede inhibir el movimiento. También es el que se encarga del control del cierre de los esfínteres, también regulan el tono muscular, también influyen en el momento de tener una piel de gallina. Es decir, pues que cada uno de estos sistemas van a influir en ciertos componentes, ciertos procesos fisiológicos y psicológicos que tenemos en nuestro organismo. Pero bueno, hablando más que todo del sistema nervioso central y más propiamente del encéfalo, este se suele dividir en tres partecitas, ¿sí? El cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico. Tres componentes, ¿sí? Ahora, el cerebro lo podemos dividir en dos, subdividir en dos. La corteza cerebral y la subcorteza cerebral. Por un lado, la corteza cerebral se refiere a la parte superficial y rugosa que compone el cerebro. Es decir, pues que en esta imagen que ustedes ven, es la corteza cerebral sería solamente la superficie del cerebro, esa superficie que nosotros estamos viendo aquí toda rugosa, ¿no? Y es más, ustedes aquí ya ven, pueden ir viendo los lóbulos, ¿no? Los lóbulos del cerebro, si se recordará. El lóbulo frontal es el que está en moradito, el parietal, el que está en verde, el occipital en rojo y el temporal que está en celeste. Y de hecho hay una división clásica que se le hace a estos lóbulos, ¿sí? Que es por dos fisuras, las que estoy resaltando. La que está aquí, que se le denomina, no se llega a ver completamente, pero es la cisura de Rolando. Y una que está aquí, que se la llama la cisura de Silvio. No lo voy a escribir, en un momento lo voy a escribir, ¿sí? Entonces se hace esta división para dividir también los lóbulos. Ahora, vale a mencionar que cada lóbulo tiene o influye en cierta función psicológica, ¿sí? Por decir, en el caso del lóbulo frontal, este se encuentra más relacionado al pensamiento,
conceptual, abstracto, razonamiento, todo lo que tenga que ver con esta parte lógica cognitiva. Ahora, por otro lado, el lóbulo parietal. El lóbulo parietal ya más que todo se encarga de los procesos relacionados a la sensación, la percepción. ¿Sí? El lóbulo occipital, lo más relacionado a todo lo que es la visión, y el lóbulo temporal, lo relacionado al oído y es más, a la comprensión del habla. Y bueno, agregando el lóbulo frontal, también está dentro de sus funciones la producción del habla. Ahora, de todos esos lóbulos hay dos partecitas que también se las suele mencionar mucho. El área de Broca y el área de Wernicke. Ahora, ¿por qué se los toma en cuenta? ¿Por qué son bien mencionadas estas? Estas se encuentran muy relacionadas al proceso del lenguaje, ¿sí? Ahora, por decir, el área de Broca está ubicada en el lóbulo frontal y es precisamente la que se encarga de la producción del lenguaje, ¿sí? Ahora, por otro lado, el área de Wernicke está ubicada en el lóbulo temporal y es la encargada de la comprensión del lenguaje, porque una cosa es hablar y otra cosa es comprender lo que se te dice, ¿sí? Entonces, tratando de resaltar un poquito, pues el área de Broca aproximadamente estaría por aquí y el área de Wernicke por aquí. Sí, ahora, cada una de estas circunvoluciones, de hecho, todas estas cositas rugosas que ustedes están viendo aquí en el cerebro tienen nombre. Se les llama circunvoluciones o surcos. Sí, a ver, lo voy a escribir. Circunvoluciones o surcos. Y a las divisiones rugosas más profundas se les conoce como cisuras, ¿sí? Uy, muy poca letra, ya. Cisura. Y en el cerebro hay dos cisuras bien reconocidas, como ya les mencioné. La cisura de Rolando y la cisura de Silvio. La cisura de Rolando es la que está en la parte superior del cerebro y la cisura de Silvio es la que está en la parte inferior. Entonces, estas cositas rugosas, ya saben ahora chicos, tienen nombre, se las llama circunvoluciones o surcos, y estos que están aquí resaltados, estas dos líneas resaltadas ahí con resaltador, son las cisuras, ¿sí? Una es la de Rolando y otra es la de Silvio. De todas maneras, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Ahora, por otro lado, también ya hemos dejado en claro que cada lóbulo, a pesar de que usualmente en un proceso, en nuestro día a día, interactuamos constantemente con todos los lóbulos, a pesar de esto, cada lóbulo se especializa en cierto tipo de proceso, en cierto tipo de actividad, como ya lo estamos viendo aquí. ¿Sí? Lo voy a dejar ahí. Entonces, volviendo a nuestro tema, al que estábamos hablando, de la corteza cerebral. Esta básicamente va a usar y aprovechar la información de los órganos sensoriales como base para la toma de decisiones y acciones. Es decir, que toda la información que nuestro sistema nervioso periférico va captando va a llegar a esta corteza cerebral. Y esta corteza cerebral la va a usar esta información sensorial como base para su toma de decisiones y acciones. ¿Sí? En ese sentido, pues en la corteza cerebral también van a haber ciertas áreas sensitivas, ciertas áreas motoras y ciertas áreas asociativas. ¿Sí? Las sensitivas se van a encargar del reconocimiento de esta información, las áreas motoras se van a encargar de enviar los impulsos de vuelta al sistema periférico para producir la conducta,
y las áreas asociativas que van a integrar esta información de carácter sensitivo y motor. ¿Sí? Sin embargo, también hay que hacerle otra división a nuestro cerebro, porque nuestro cerebro también se divide en hemisferios fuera de los lóbulos. Y de hecho, en cada hemisferio también tenemos estos lóbulos ahí, ojo. ¿Sí? Entonces, el cerebro también se divide en dos hemisferios, uno izquierdo y uno derecho. Ahora, como dato curioso, que también alguna vez he visto que ponen en el examen, ¿cuál es el órgano que divide estos hemisferios? ¿O qué parte? Claro, el órgano, el componente, eh, mediante la cual, o bueno, a través del cual se unen estos dos hemisferios, es el cuerpo calloso. ¿Sí? A través del cuerpo calloso, a pesar de que estos están divididos, hay cierta unión. ¿Sí? Este es el componente interconector entre el hemisferio izquierdo y el derecho. Ahora, a cada hemisferio, a pesar de que cada uno posee los 4 lóbulos, frontal, parietal, occipital, temporal, cada hemisferio se va a especializar en cierto tipo de actividad. Y es que en el izquierdo, por ejemplo, se especializa en todo lo que ven aquí, en la habilidad numérica, en el lenguaje oral y escrito, en el razonamiento, en la habilidad científica, en el control de la mano derecha. Ahora, por otro lado, el hemisferio derecho ya también se va a especializar en lo contrario, en la perspicacia, en la percepción tridimensional, en el sentido artístico, musical, en la imaginación y en el control de la mano izquierda. Es decir, que hay una relación contraria o inversa, ¿no? Porque si ustedes se habrán dado cuenta, el hemisferio izquierdo tiende a especializarse en lo contrario que el hemisferio derecho. Y es que uno se va más por un carácter lógico y el otro se va por un carácter más creativo. Uno se va por un carácter más racional y el otro por uno más emocional. ¿Sí? Esa es la relación que existe entre la izquierda, bueno, entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Entonces, si en alguna vez yo les pregunto, o se les pregunta, ¿no? ¿A qué hemisferio o qué hemisferio es el encargado de nuestra capacidad creativa, nuestra imaginación, sentido musical, lo que fuese? Y se fue la pantalla. Ya regresó. Es pues el hemisferio derecho. Ahora, si es que se les pregunta, ¿no? ¿Cuál es el hemisferio que se encarga pues de la habilidad de razonamiento, de la del hemisferio izquierdo? ¿Sí? Entonces, esa es la relación que existe. A pesar de que ambos tienen los mismos lóbulos, se especializan en cierto tipo de actividades, uno más que otro. Ahora, esto es la corteza cerebral. Por otro lado, también tenemos una subcorteza cerebral, donde hay otros componentes, como es el tálamo, el hipotálamo y el mismo sistema límbico. Ahora, para no complicarnos mucho, el tálamo es el que va a transmitir la información sensorial, ¿sí? Excepto la olfativa, excepto la información olfativa, hacia la corteza cerebral. Es decir, que el tálamo va a ser un punto de paso de la médula espinal hacia la corteza cerebral. En el medio estaría el tálamo, ¿sí? Pero ojo, recordemos la exclusión. Transmite información de cualquier tipo, menos la olfativa. Este ya también va a ser el encargado de regular algunos procesos, como el estado de ánimo, el sueño, la libido, el hambre, la sed y la temperatura corporal. Y finalmente, el sistema límbico es el que va a estar encargado de gestionar respuestas fisiológicas, de carácter fisiológico, ante estímulos emocionales. De hecho, suele recibir otro nombre más común, ¿no? Más conocido, porque se lo dice como, se lo conoce también como un cerebro emocional. Pero ojo, que también el sistema límbico está implicado en la memoria. ¿Sí? Es decir, pues que si, bueno, si lo estudiamos a esta profundidad, definitivamente no acabaríamos en una clase.
tendríamos que dedicarnos al menos un añito de repente de estudio para estudiar a detalle cada componente. Sin embargo, yo creo que esta es la información básica para que ustedes la manejen. ¿Sí? Ahora, el cerebro es una parte, solo una parte del encéfalo. Las otras dos partes las vamos a ver aquí. El cerebelo y el tallo encefálico. ¿Sí? El cerebelo, en términos simples, va a coordinar e integrar movimientos voluntarios, nuestros movimientos voluntarios, y, ojo, por esto se los recuerda más, porque el cerebelo es el que nos va a permitir regular nuestra postura y mantener nuestro equilibrio. ¿Sí? Entonces, cuando se les pregunte, ¿qué órgano es el encargado de regular nuestra postura o de regular el equilibrio de nuestro cuerpo? Pues es el cerebelo. ¿Sí? Ahora, por otro lado, el tallo encefálico, que está más abajito del cerebelo. Ya también este va a ser el responsable de algunas funciones vitales, como podría ser la respiración, la digestión de los alimentos, la circulación sanguínea y otros. Es decir, pues que el tallo encefálico no solamente responde o influye en procesos del sistema nervioso, sino que también interviene en otros sistemas, como ustedes ya lo están viendo aquí, digestión de alimentos, eso ya es parte del sistema digestivo, ¿no? Pero sin embargo en el sistema digestivo no se le considera el tallo encefálico, pero definitivamente este influye en este otro sistema, ¿sí? Es decir, pues que en el encéfalo se influyen, hay componentes que influyen definitivamente en otras partes de otros sistemas, más allá del sistema nervioso. ¿Sí? Ahora, eso es en lo concerniente al encéfalo. Y el encéfalo es una parte, es un componente, uno de los dos componentes del sistema nervioso central. El otro componente es la médula espinal. ¿Sí? La médula espinal es aquel lugar por donde pasa toda la información, ya sea sensitiva o motora, desde el exterior al interior de nuestro cuerpo y viceversa. Pero también la médula espinal es el centro de los actos reflejos y bueno, aquí ya lo mencioné, ¿no? Va a llevar la información del cuerpo al cerebro y viceversa. Entonces, hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, duda, comentario antes de pasar a la práctica? Porque ya creo que estamos en la hora. Está bien. A ver, Esteban Dalmiro nos dice que ninguno. Xiomara, todo claro. Listo. Yo creo que a pesar de todo, debe haber alguna duda. Yo creo que sí. Por decir, no sé, ustedes me dicen que ese cuerpo calloso o dónde está ubicado. Por decir, aquí no, de repente no hemos tocado mucho las ubicaciones, ¿no? Esta, por decir, esta vista del cerebro, si no me equivoco, es una medial. Porque, bueno, esto ya es para los que estudian más carreras así de salud, de medicina, ¿no? Cuando uno trabaja en el cerebro, se lo suele estudiar desde diversas vistas, ¿sí? Vista o perspectiva. Dentro de estas vistas o perspectivas se van a ver algunas zonas del cerebro que, digamos, en otra vista no. Por decir, aquí nosotros estamos viendo lo básico, ¿no? El lóbulo frontal, el parietal, occipital, temporal y el mismo cerebelo que está debajo del cerebro. Pero lo que no estamos viendo es el tálamo, el hipotálamo, el sistema límbico. ¿Dónde está eso? En realidad está dentro ahí del cerebro, pero tendríamos que cambiar la vista del cerebro para que podamos recién ver estos componentes y ver su ubicación. En tal sentido, pues hay una vista medial, una vista sagital, si no me equivoco. O sea, hay diferentes vistas, chicos. Entonces, en función al órgano, al componente del cerebro o del encéfalo que quisiésemos estudiar, se busca una vista en específico, ¿no? Por decir, yo quise incidir ahora en el tema de los lóbulos,
el cerebelo, entonces por eso yo coloqué esta vista medial del cerebro. Pero si, digamos, yo quisiese abarcar ya más cosas del tálamo, el hipotálamo, sistema límbico, otro, etcétera, tendría que enfocarme en otra vista del cerebro. Entonces, bueno, eso ya es conocimiento para ustedes, extra para ustedes. Entonces, pasemos a la práctica. Primero, ¿cuál es el sistema que se encarga de recibir estímulos que llegan tanto del medio externo como interno, organizar esa información y producir una respuesta adecuada? ¿De qué sistema estamos hablando? ¿Del neuronal, el endocrino, neurotransmisor, el sistema nervioso periférico? ¿Qué opinan? A ver, me están diciendo algunos la de... Aquí sí me parece que están dudando un poquito. A ver, voy a ver, se encarga de recibir estímulos, ¿ya? Pero estos estímulos llegan del medio externo como interno, es decir, de ambos. Si llegan estímulos tanto externos como internos, ¿de qué sistema estamos hablando? Bárbara me dice nervioso, ya. Ajá, perfecto. Jennifer, Leslie, Bárbara. Exacto, el sistema nervioso. Pero, de todas maneras, a ver, revisemos. ¿Cuál era el concepto de sistema nervioso? Conjunto de estructuras nerviosas que permiten recibir estímulos del medio interno y externo. ¿Correcto? Correcto. Entonces, para que nos diéramos cuenta de esto, bastaba con saber que era un sistema que recibía estímulos externos e internos. Solamente con eso ya sabemos que se trata del sistema nervioso general. ¿Sí? Ahora, por decir, si simplemente mencionase que... a ver, vamos a borrar esto, todo esto. Si nos dice, sistema que se encarga de recibir estímulos que llegan del medio externo. En ese caso, sí podríamos hablar ya del sistema nervioso periférico, porque sí se encarga netamente de recibir los estímulos a un nivel externo, para ya pasarlos al sistema nervioso central, ¿no? Es decir, a nivel interno. Pero, como en este caso, nos está hablando a nivel general estímulos externos e internos, y es más, adicionalmente nos dice, organiza esa información y produce una respuesta adecuada. Ahí sí ya podemos hablar más que de sobra de un sistema nervioso. A ver, ¿qué dice Esteban? Hay una imagen azul que no permite ver la pantalla con facilidad. A ver, ¿están viendo la pantalla, chicos? A ver, me confirman. ¿Cómo la están viendo? Porque yo veo todo bien. Me parece raro. Ah, es el chat. Y entonces los voy a colocar. ¿Dónde van a estar? Ya van a estar aquícito. Ya, no sabía que la ventanita del chat podía interferir. Ya. Entonces, aquí la respuesta es el sistema nervioso. ¿Sí? Sistema endocrino, no lo hemos tocado. Si no lo hemos tocado ya por lógica, no puede ser. Sistema neurotransmisor, no hemos hablado tampoco de un sistema neurotransmisor. El sistema nervioso, ese podría ser solamente si hablásemos de estímulos externos que van al sistema nervioso central. ¿Sí? Sistema neuronal tampoco. Listo. Ahora, segunda pregunta. Según su función, ojo, este es un tipo de clasificación de las neuronas, ¿sí? Las neuronas se clasifican en unipolar, aferentes, eferentes,
unipolares, bipolares, multipolares, unipolares, eferentes, polares. ¿Qué dice? A ver, voy leyendo la E. Ya, todos la E. Perfecto. Pero, para complementar, recuerde, siempre, las neuronas, por su función, se clasifican en sensoriales, conocidas también como aferentes, las motoras, conocidas también como eferentes, y las interneuronas, las que relacionan ambos tipos de información. ¿Sí? Ahora, si es que ya hablamos de neuronas unipolares, bipolares, multipolares, esta es otra clasificación que está acorde al número de dendritas. ¿Sí? Y las dendritas, para que no se nos olvide, pues son los receptores de información, o bueno, del impulso nervioso, para que lo tengamos claro. Listo. Entonces vayamos a la siguiente pregunta. Los hemisferios cerebrales están divididos en 4 lóbulos. ¿Cuáles son esos lóbulos? A ver, frontal, cerebral, neuronal, occipital, parietal, neuronal, temporal, frontal. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los lóbulos? Perfecto. Leslie, David, Anthony, Angie. Muy bien. Parietal, frontal, occipital y temporal. A ver, pero se las pongo un poquito más difícil. Habíamos hablado de las áreas. ¿Sí? Área de Broca, área de Wernicke. El área de Broca, ¿en qué lóbulo está ubicado? Perfecto, frontal. ¿Y el área de Wernicke? Parietal, no. Occipital, no. Temporal, eco. ¿De qué función está encargada del área de Broca? ¿Se recordarán? A ver. El área de Broca está ubicada en el lóbulo frontal, pero ¿de qué se encarga? La palabra clave de estas dos áreas es el lenguaje. ¿Sí? A ver, David, producir el lenguaje. Perfecto. El área de Broca está encargada de la producción del lenguaje o del habla. Ahora, por otro lado, el área de Wernicke, ¿de qué está encargada? Comprensión. Perfecto. Muy bien. Perfecto, chicos. Entonces, sí la han captado. Muy bien. Listo. Pasemos de pregunta. Estas ya son de universidad. Al hemisferio cerebral izquierdo se le atribuye el control de las habilidades. ¿De qué habilidades será? Artístico-musicales, imaginativas, intuitivas, lógico-lingüística. Al toque me respondía, a ver, David, Liesel, Esteban, la C. Perfecto, nice, la C. Perfecto, correcto. Pero, a ver, identifiquemos la de las demás. Por decir, habilidades artístico-musicales, ¿a qué hemisferio pertenece? ¿Creen que pertenece? ¿Izquierdo o derecho? Derecho, perfecto. O bueno, a ver. Ajá. Imaginativo e intuitivo, ¿a qué hemisferio? Perfecto. HD, lógico-lingüístico, eso sí es del hemisferio izquierdo. Kinestésico corporal. Kinestésico, a ver, ¿qué opina ahí? Este de repente es el que nos da problemas, ¿no? Derecho, sí. Empática, empático y afectivo, ¿a qué hemisferio? Derecho, perfecto. Entonces, como les estaba mencionando, siempre al hemisferio izquierdo
se lo relaciona con este lado lógico racional y al hemisferio derecho con el lado creativo y emocional. ¿Sí? Son opuestos, a pesar de que ambos tengan todos los lóbulos. Y también para recordar, ahí donde estaba, la división entre los hemisferios o la interconexión entre estos hemisferios se da por un componente, que es el cuerpo calloso. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. Al estar cocinando, un poco de agua hervida le salpica. Usted salta hacia atrás para evitar quemarse. Este reflejo automático es controlado por su encéfalo, médula espinal, sistema límbico, cerebelo, endocrino. A ver, la palabra clave me parece aquí es el de reflejo automático. Si estamos hablando de un reflejo automático, ¿hubo intervención del cerebro, del encéfalo? No, ¿verdad? Entonces el encéfalo no es una respuesta a considerar. Ahora, por otro lado, muchos me dicen el sistema límbico. Pero a ver, revisemos el concepto de sistema límbico. Sistema límbico gestiona respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. El estímulo que tenemos aquí no es un emocional, ¿sí? Un poco de agua hervida es un estímulo físico, entonces tampoco puede ser el sistema límbico. El cerebelo, ¿qué decíamos del cerebelo? El cerebelo coordinaba e integra los movimientos voluntarios, pero también regula nuestra postura y nuestro equilibrio, pero no dice nada de reflejos, ¿sí? El sistema endocrino no lo hemos tocado. Entonces, la respuesta aquí sería la médula espinal, pero revisemos a ver el concepto. ¿Qué nos dice? Es el centro de los actos reflejos. Es decir, que los reflejos se producen a nivel de la médula espinal. Entonces la respuesta correcta era la B, como ustedes lo han dicho chicos, Leslie, Yumi, perfecto. Ojo, esta preguntita sí estuvo un poquito más para pensarla, porque pudo haber sido, ¿no? El sistema límbico, pero si hubiésemos cambiado el estímulo, ¿no? En vez de un poco de agua hervida, de repente alguna noticia más de carácter psicológico, ¿no? Ahora, si ya hubiésemos hablado si no hubiésemos hablado de reflejos automáticos, si por decir hubiésemos dicho ya que que hubo, digamos, algún proceso de pensamiento, ahí ya podemos hablar del encéfalo, porque si hay pensamiento, ya hay intervención por parte del encéfalo, pero como solamente estamos hablando de un reflejo automático, pues esto solo se queda a nivel de la médula espinal. Entonces, por lo tanto, la respuesta es la B. Ahora, pasemos al siguiente. ¿En qué dirección se transmiten los mensajes a través de la neurona? ¿Cuál es la secuencia? Soma, primero del soma, luego se va a la dendrita, del axón a la dendrita, del axón al soma, botón terminal al cerebro, de las dendritas al axón. A ver, ¿en qué dirección? A ver, muchos me dicen la B. ¿Alguna otra respuesta? Pero a ver, de paso, vayamos viendo qué nos dice. A ver, aquí está la dendrita, ¿sí? De la dendrita pasa al núcleo o el soma y del soma pasa al axón. Dendrita, soma, axón. Esa es la secuencia. La E. Ya. Sin embargo, ya. Ahora que lo recuerdo, yo también tenía una observación a esta pregunta que me parecía a veces, que me parecía que podía tener hasta dos respuestas. Sí, a ver, muchos me dicen la E, la A, del soma a la dendrita. Y de hecho a mí me parece que esta pregunta está incompleta, porque nos dice en qué dirección se transmiten los mensajes a través de la neurona. Y si es que nosotros acudimos a nuestra imagen,
pues la secuencia en primera instancia sería la dendrita, porque la dendrita se encarga de recibir la información. Ahora esta información pasa al soma, al núcleo, y finalmente esta información se va al axón para que otra dendrita la reciba y el proceso se repite. ¿Sí? Entonces, por decir, aquí la secuencia sería esta. Dendrita, soma, axón. ¿Sí? Esta sería la secuencia a nivel de una neurona. Pero si es que ya estamos hablando a nivel general, o sea, a nivel múltiple de neurona, pues para que ocurra, por decir, en el caso de la sinapsis, la secuencia ya también empezaría desde aquí, desde el axón, que es el encargado de conducir esta información hacia una dendrita. ¿Sí? Y bueno, luego ya viene el soma. Entonces, copiando este proceso, vayámoslos a comparar. Comparémoslo. Dendrita, soma. ¿Cuál era el otro? Axón. Ese es el proceso básico en una neurona. Pero si es que ya hablamos de la sinapsis como tal, es decir, entre la interconexión entre neuronas, la secuencia cambia, porque empezamos desde el axón para llegar a la dendrita y luego al soma. Y bueno, lógicamente el proceso se repite, ¿no? Axón, dendrita, soma. Pero entonces, comparando, ¿qué nos dice la pregunta? ¿En qué dirección se transmiten los mensajes a través de la neurona? Soma dendrita. Esta no, me parece que no, porque este está ahí, está en un sentido inverso. Si fuera al revés podría ser. A ver, axón dendrita. Si es que estamos hablando de la sinapsis, pues me parece que es una opción correcta. ¿Sí? Sin embargo, la pregunta no te dice, ¿no? ¿En qué dirección se transmiten los mensajes a través de la neurona? O de repente se podría interpretar, ¿no? Cuando dice se transmiten los mensajes, de repente podríamos interpretar que estas tres palabras equivalen a decir sinapsis. ¿Sí? En ese caso, la respuesta sería la B, del axón a las dendritas. Pero, si es que no, la respuesta también podría ser esta, dendrita axón. Porque ese es el proceso, bueno, obviando al soma, que pasa, ¿no? Por una neurona. Pero sin embargo, por decir, esta respuesta tampoco no es tan convincente porque están obviando al soma. Pero a pesar de todo, la secuencia está ahí, ¿no? O sea, la dendrita al axón, sí hay secuencia, solo que han obviado un elemento. Pero en este caso, yo creo, hasta aquí yo también he dudado un poquito, chicos, que estas tres palabras se transmiten los mensajes, indican sinapsis, ¿sí? Y si hablamos de sinapsis, la secuencia es esta: axón, dendrita y soma. Y como aquí solo se nos proporciona dos claves, dos palabras, la respuesta aquí sería la B. ¿Sí? Entonces, esa es la preguntita más, de repente, más trabajosa del día. Entonces, bien, ya creo me he pasado un poquito de la hora. Por favor, ahora sí marquen su asistencia, les voy a pasar el link. Listo. Vayan a marcar su asistencia, chicos. Mientras tanto, de repente alguna duda, consulta, pregunta. Hoy subirá la grabación. Sí se sube. Siempre se suben las grabaciones así. Por eso yo lo grabo en Cloud. Y yo me imagino, ¿no? Que lo deberían tener más noche. Pero las diapositivas siempre las subo el mismo día. Sí, yo creo que ya a las 6:30 ya debe estar colgado estas diapositivas, así modificadas tal cual. Sí, a ver, ¿alguna otra duda? Consulta.
Creo que no, pero listo. Entonces, quienes ya marcaron asistencia ya se pueden retirar, no hay problema. Y pues son 5 minutos. Hasta las 5:30 voy a tener activo el forums, ¿vale? Entonces, por favor, vayan. Y bueno, mientras tanto, comentar que en todas estas preguntas, chicos, no pasé el link. Sí lo pasé. A ver, pero lo paso de nuevo. Mira, ahora sí. ¿Te llegó el link, Jeremy? Listo. No hay de qué. A ti, Claudia. Entonces, la manera de comentar nomás, como se darán cuenta, chicos, muchas de esas preguntas solo son para leerlas bien, o dicho, para saber las respuestas, uno puede aplicar el método por descarte, ¿no? Pero para esto, uno tiene que estar leyendo bien las preguntas y tiene que estar dándose cuenta cuál es la palabra clave, porque siempre en estas preguntas, en este caso de psicología, suelen haber preguntas o palabras clave y tú por esas palabras clave te vas a dar cuenta qué respuesta es y cuáles no, ¿sí? Por decir, en el caso de esta, pues la palabrita clave era reflejo automático y también otra partecita importante, un poco de agua hervida, que vendría a ser un tipo de estímulo. Entonces tú debes reconocer qué partes de ese enunciado te sirven para diferenciar o seleccionar una alternativa, ¿sí? Porque algunas palabritas así como les digo, son claves, por decir en acá, ¿no? Transmiten los mensajes. Esto se puede interpretar como sinapsis, ¿sí? Y por lo tanto, el haber reconocido esto ya nos pudo permitir identificar una respuesta. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana. Ya nos estamos viendo a la siguiente. A ver, Lorena, te envío el link. Sí, no hay problema.